Oli, ¿qué tal? Tengo Parque Jurásico otra vez. No creo que solo tengo 3 semanas más en Madrid y regresaré a Estados Unidos. Quizás escucharás afuera porque la ventana es abrir. Ok. Estamos aquí, la playa. Martí Gutiérrez estaba sentado en la playa y observaba cómo el sol de la tarde bajaba en el cielo, hasta que centelleó deslumbrante en el agua de la bahía y sus rayos llegaron hasta más abajo de las palmeras, donde él se encontraba, entre los mangles, en la playa de Cabo Blanco. Según lo que había podido establecer, estaba sentado cerca del sitio en el que había estado la niña norteamericana hacía 2 días. Si bien las mordeduras de lagarto eran frecuentes, como les había dicho a los Bowman, Gutiérrez nunca había oído decir que un basilisco mordiera a nadie. Y desde luego nunca había tenido noticias de que alguien debiera ser internado en un hospital por la mordedura de un lagarto. Además estaba también el hecho de que el radio de la mordedura que se apreciaba en el brazo de Tina parecía excesivamente grande para ser de un basilisco. Cuando regresó al puesto de Carrara, revisó la pequeña biblioteca científica que allí existía, pero no encontró referencias sobre la mordedura de los lagartos. A continuación, consultó los International Biosciences Services, una base de datos por ordenador ubicada en Norteamérica, pero no halló nada acerca de mordeduras de basiliscos, ni sobre internamientos por mordedura de lagartos. Después llamó al funcionario de salud pública de Amaloya, que confirmó que un bebé de 9 días, que dormía en su cuna, había sido mordido en el pie por un animal, del que la abuela, la única persona que realmente lo había visto, afirmó que era una lagartija. Con posterioridad, el pie se puso tumefacto y el bebé estuvo a punto de morir. La abuela había descrito al lagarto como de color verde con listas marrones. Había mordido al niño varias veces antes de que la mujer lo espantara. «Qué raro», comentó Gutiérrez. «Como todos los demás», contestó el funcionario, agregando que se había enterado de otros casos de mordedura. Un niño en Vázquez, la aldea costera junto a Amaloya, fue mordido mientras dormía, y otro en Puerto Sotrero. Todos estos sucesos se habían producido en los últimos 2 meses. En todos, los protagonistas habían sido niños y bebés que dormían. Un patrón tan nuevo y característico indujo a Gutiérrez a sospechar de la presencia
de una especie desconocida de lagarto. Esta circunstancia era particularmente posible en Costa Rica, solo con 120 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. El país era más pequeño que el estado de Maine y, aun así, dentro de su limitado espacio, Costa Rica albergaba una notable diversidad de hábitats biológicos, costas marinas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, 4 cadenas montañosas separadas que comprendían picos de 3.600 metros de altitud y volcanes y actividad, selvas tropicales en las que llovía todo el año, bosques de montaña, zonas templadas, terrenos pantanosos y desiertos áridos. Tal diversidad ecológica mantenía una asombrosa diversidad de formas de vida animal y vegetal. Costa Rica tenía el triple de especies de pájaros que toda Norteamérica, más de 1.000 especies de orquídeas, más de 5.000 especies de insectos. Constantemente descubrían nuevas especies a un ritmo que aumentaba año tras año, pero por una triste razón, a Costa Rica se la estaba despoblando de su vegetación y a medida que las especies de la jungla perdían sus hábitats, se desplazaban hacia otras zonas y, en ocasiones, también alteraban sus pautas de conducta. Así que una especie nueva era perfectamente posible, pero acompañado la emoción de un nuevo hallazgo estaba la preocupante posibilidad de nuevas enfermedades. Los lagartos eran portadores de enfermedades víricas, entre las que figuraban varias que podían transmitirse al ser humano. La más grave era la encefalitis sáurea central, o ESC, que en los seres humanos y en los caballos producía una especie de enfermedad del sueño. Gutiérrez pensaba que era importante encontrar esa nueva lagartija, aunque solo fuera para comprobar si era portador de enfermedades. Observó cómo el sol seguía descendiendo y suspiró. Quizá Tina Bowman había visto un animal nuevo y quizá no. Gutiérrez ciertamente no lo había visto. Esa mañana, temprano, había cogido la pistola de aire comprimido y, tras cargar el piene de munición con dardos de legamina, se había dirigido hacia la playa lleno de esperanza, pero desperdició el día. Pronto tendría que emprender el regreso hacia la colina. No quería conducir por ese camino en la oscuridad. Se puso de pie y empezó a caminar de regreso por la playa. Más lejos y en trayectoria paralela a la de él, vio la forma oscura de un mono ayudor que se desplazaba con tranquilidad siguiendo el borde del manglar. Gutiérrez se alejó saliendo de la playa hacia el agua. Si había un ayudor, probablemente habría otros en los árboles que pendían por encima de su cabeza, y los ayudores tenían tendencia a orinar sobre los intrusos. Pero ese ayudor en particular parecía estar solo. Caminaba con lentitud y se detenía con frecuencia para sentarse sobre sus cuartos traseros. El mono tenía algo en la boca. Cuando Gutiérrez se aproximó, vio que el animal se estaba comiendo un lagarto. La cola y las patas traseras colgaban de las mandíbulas del mono.
Aún desde lejos, Gutiérrez pudo ver las listas marrones en el cuerpo verde. El biólogo se dejó caer al suelo y afirmó la mira apoyándose en los codos. El mono ayudor, acostumbrado a vivir en una reserva protegida, lo miró con curiosidad. No huyó ni siquiera cuando el primer dardo pasó silbando a su lado, sin darle. Cuando el segundo le clavó profundamente en el muslo, lanzó un chillido de ira y sorpresa, dejando caer los restos de su comida mientras huía hacia la expulsura. Gutiérrez se puso de pie y caminó hacia el manglar. No estaba preocupado por el mono. La dosis de tranquilizante era demasiado pequeña como para producirle más que unos pocos minutos de aturdimiento. Ya estaba pensando en qué hacer con su nuevo descubrimiento. Él mismo redactaría el informe preliminar, pero los restos habría que enviarlos a Estados Unidos para que se les hiciera una identificación positiva final, claro está. ¿A quién se los debería enviar? El experto reconocido era Edward M. Simpson, profesor emérito de zoología de la Columbia University de Nueva York. Un refinado anciano con el cabello canoso peinado hacia atrás, Simpson era la principal autoridad mundial en la taxonomía de las lagartijas. Marty pensó que probablemente le enviaría el lagarto al Dr. Simpson. Nueva York. El doctor Richard Stone, director del Laboratorio de Enfermedades Tropicales del Centro Médico de la Universidad de Columbia, a menudo señalaba que el nombre sugería que se trataba de una institución de mayor importancia de la que realmente tenía. A comienzos del siglo XX, cuando el laboratorio ocupaba todo el cuarto piso del edificio de investigaciones biomédicas, dotaciones de técnicos trabajaban para eliminar el flagelo de la fiebre amarilla, la malaria y el cólera. Pero los equipos médicos, los antibióticos y las vacunas, y los laboratorios de investigación de Nairobi y San Pablo habían convertido el LET en algo mucho menos importante de lo que lo había sido una vez. Ahora, con una fracción de su tamaño original, solamente empleaba a 2 técnicos a tiempo completo, y estos se dedicaban primordialmente al diagnóstico de las enfermedades que padecían los neoyorquinos que habían viajado al extranjero. La cómoda rutina del laboratorio no estaba preparada para lo que recibió esa mañana. «Oh, muy agradable», comentó la técnica del laboratorio de enfermedades tropicales mientras leía el rótulo de la aduana. Fragmento parcialmente masticado de lagarto costarricense no identificado. Arrugó la nariz. «Esta es completamente suya, Dr. Stone». Richard Stone cruzó el laboratorio para inspeccionar el material recién llegado. ¿Es este el material proveniente del laboratorio de Ed Simpson? Sí, pero no sé por qué nos envían un lagarto a nosotros. Llamó su secretaria, repuso Stone.
Simpson está en Borneo haciendo un trabajo de investigación y, como no saben si este lagarto puede transmitir enfermedades, la secretaria le ha pedido a nuestro laboratorio que le eche un vistazo. Veamos qué es lo que tenemos. El cilindro blanco de plástico tenía el tamaño de un recipiente de leche de 2 litros. Llevaba pasadores metálicos de cierre y un tampón de rosca. Un rótulo decía Recipiente Internacional para Especímenes Biológicos y estaba completamente cubierto de etiquetas de advertencia en 4 idiomas, cuyo propósito era evitar que el cilindro fuese abierto por funcionarios aduaneros sospechosos. Al parecer, las advertencias habían funcionado porque cuando Richard Stone desplazó la gran lámpara poniéndola sobre el recipiente, comprobó que los sellos seguían intactos. Luego encendió el circuito cerrado de ventilación y se puso guantes de plástico y una mascarilla. Al fin y al cabo, hacía poco que el laboratorio había identificado casos de fiebre equina venezolana, encefalitis japonesa B, virus de la jungla Kiasanur, virus Leingat y de Mayaro. Después desatornilló la tapa. Se oyó el siseo de gas que escapa y salió una nube de humo blanco. El cilindro se enfrió hasta escarcharse. En su interior, Stone encontró una bolsa de plástico para bocadillos con cierre de cremallera que contenía algo verde. Extendió un campo quirúrgico sobre la mesa y sacó el contenido de la bolsa, sacudiéndola. Un animal congelado golpeó la mesa con ruido sordo. ¡Ah! Exclamó la técnica. Parece mordido. Sí, asintió Stone. ¿Qué quieren de nosotros? La técnica consultó los documentos adjuntos. El lagarto está mordiendo a los niños de la localidad. Piden la identificación de la especie de lagarto y un informe de las enfermedades que pudiera transmitir la mordedura. La mujer extrajo el dibujo infantil de un lagarto que llevaba la forma T en la parte superior. Uno de los niños hizo un dibujo del animal. Stone lo miró. Evidentemente no podemos identificar la especie, pero podemos comprobar las enfermedades con bastante facilidad si conseguimos sacar algo de sangre de este fragmento. ¿Cómo llaman a este animal? Basilicus amorotus, con anomalía genética consistente en 3 dedos en las patas posteriores, dijo la mujer, leyendo el informe. Muy bien, empecemos. Mientras usted espera a que se descongele, tómele unas placas de rayos X y hágale unas fotos con la Polaroid para la ficha. Una vez que tengamos sangre, empiece a someterla a una batería de pruebas para determinación de anticuerpos, hasta que obtengamos algunas coincidencias. Avíseme saber si hay problemas. Antes del almuerzo, el laboratorio tenía la respuesta. La sangre del lagarto no mostraba ninguna reactividad importante ante cualquier antígeno vírico o bacteriano. También trazaron perfiles de toxicidad y encontraron solamente uno positivo. La sangre era levemente reactiva al veneno
de la cobra real de la India, pero una leve interactividad era frecuente entre las especies de reptiles, y el Dr. Stone no lo consideró digno de atención como para mencionarlo en el facsímil que la técnica le envió al Dr. Martin Gutiérrez esa misma tarde. Nunca se hizo pregunta alguna sobre la identificación del lagarto. Eso tendría que aguardar al regreso del Dr. Simpson. No se le esperaba hasta dentro de varias semanas, y su secretaria preguntó si el RET tendría la gentileza de guardar el fragmento de lagarto mientras tanto. El Dr. Stone lo volvió a introducir en la bolsa con cierre de cremallera y lo metió en el frigorífico. Martín Gutiérrez leyó el facsímil que provenía del Centro Médico Colombia Laboratorio de Enfermedades Tropicales. Era breve. Sujeto: Basilicas amoratus con anomalía genética, enviado desde la oficina del Dr. Simpson. Materiales: segmento posterior, animal parcialmente comido. Pruebas efectuadas: rayos X, RT X microscópico inmunológico para determinación enfermedad vírica, parasitaria, bacteriana. Hallazgos: no hay evidencias histológicas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad transmisible al hombre en esta muestra de Basilicus amoratus. Firmado: Richard A. Stone, doctor en medicina, director. Sobre la base de esta información, Gutiérrez hizo dos conjeturas. La primera, que su identificación del lagarto como basilisco quedaba confirmada por los científicos de la Universidad de Columbia. Y la segunda, que la ausencia de enfermedades transmisibles quería decir que los recientes episodios de mordeduras esporádicas de lagartos no entrañaban consecuencias graves para la salud de Costa Rica. Por el contrario, pensó que su punto de vista original era correcto, que una especie de lagarto se había visto forzada a salir de la selva para ocupar un nuevo hábitat y que se estaba poniendo en contacto con la gente de las aldeas. Gutiérrez estaba seguro de que dentro de unas pocas semanas el lagarto se calmaría y los casos de mordeduras acabarían. La lluvia tropical caía formando una gran cortina que calaba hasta el tuétano, martillando sobre el techo acanalado del edificio de la clínica de Bahía Añasco. Era casi medianoche. La tormenta había causado un apagón y la partera Elena Morales estaba trabajando a la luz de una linterna cuando oyó un sonido chirriante, como un gorjeo. Con la idea de que se trataba de una rata, rápidamente aplicó una compresa en la frente de la madre y fue a la habitación contigua para confirmar que el bebé recién nacido estaba bien. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, volvió a oír el gorjeo y Elena se agachó. Evidentemente, no era más que un pájaro que había entrado por la ventana para escapar de la lluvia. Los costarricenses dicen que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido, trae consigo buena suerte.
Elena abrió la puerta e iluminó el interior de la habitación con su linterna. No vio un pájaro. El bebé estaba acostado en una cuna de mimbre apoyada en el suelo, envuelto únicamente en una manta liviana, con la cara descubierta. Alrededor del borde de la cuna, 3 lagartos de un color verde oscuro se agachaban como gárgolas. Cuando vieron a Elena, levantaron la cabeza, contemplaron con curiosidad, pero no huyeron. A la luz de su linterna, Elena vio la sangre que les goteaba del hocico. Al tiempo que gorjeaba con suavidad, uno de los lagartos se inclinó y, con una rápida sacudida de la cabeza, arrancó un trozo de carne del bebé. Elena corrió hacia él, gritando, y los lagartos desaparecieron en la oscuridad. Pero mucho antes de llegar hasta la cuna pudo ver lo que le había ocurrido a la cara del bebé y supo que el niño tenía que estar muerto. Los lagartos se dispersaron en la lluviosa noche, gorjeando y chirriando, dejando huellas sangrientas de patas de 3 dedos como las de los pájaros. Mira, un poco mucho, ¿vale? Muy bien. Aquí terminó, pero regresaremos a este libro pronto. Mañana voy a Sevilla muy temprano en un tren. Y estoy muy emocionada para Sevilla. Para una ciudad muy bonita. Una de mis favoritas pinturas es de Sorolla y una depicción de España, de Sevilla, un mercado de peces y tuna muy grande y tan bonita, tan bonita. Vale. Muchas gracias por haber visto mi video y hasta luego. Te amo.